Vale. Pues nada, no lo retrasamos más, empezamos. Muchas gracias a todos por estar aquí otro mediodía. Muchas gracias a Gabri. Hoy, a Gabriel Carbonell, perdón. Hoy hablaremos de patologías ortopédicas más frecuentes del miembro pélvico, que impartirá Gabriel Carbonell, que es diplomado en cirugía, diplomado europeo de cirugía, acreditado por ABEPA en ortopedia y en cirugía de tejidos blandos. Ahora mismo acaba de fundar y es director y jefe de cirugía en Veterinarios Planet y trabaja como cirujano de referencia en varios hospitales, incluyendo el Hospital Veterinario del Mar aquí en Barcelona. Así que nada más, Gabri, te doy la palabra. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Por supuesto, muchas gracias a Betilea, a todo su equipo, por la organización y pues, por hacer esto posible. Y bueno, muchas gracias a los y las asistentes que dedicáis el tiempo pues, a la formación y a este tipo de cosas que son muy importantes. Entonces, en el día de hoy, el plan es hacer un resumen de lo que serían las patologías ortopédicas más frecuentes y que pues de algún modo nos van a resultar más útiles en la clínica diaria. Como es obvio, pues no vamos a poder tampoco profundizar porque realmente solo hablar de cruzados podríamos hablar todo el día, pero sí que, bueno, realmente no se necesita saber absolutamente todo. Con tener un poco las premisas principales, muchas veces pues ya se gana mucho, ¿no? Entonces, la idea es profundizar un poco, ¿vale? En las más importantes, que vamos a ver cadera, cruzados y rótulas principalmente. Obviamente, pues también hay patologías de tarso, pues hay OCDs, inestabilidades, hay pues artrodesis, que es una de las cirugías y tratamientos más frecuentes, estabilizaciones y tal. Pero, bueno, afortunadamente es minoritario y la mayoría de veces pues acaba o en estabilización o en tratamiento conservador o en artrodesis. Entonces veremos las principales, que van a ser rodilla y cadera. También veremos luxaciones y casos clínicos, ¿vale? Vamos a ver un poquito de examen ortopédico, en el cual pues, lo dividimos principalmente en varias etapas. El primero de todo tiene que ser la observación a distancia, que es pues, fundamental para mí al menos, ya que pues, en esa observación a distancia es donde tenemos la primera impresión con el paciente, ¿vale? Fundamental pues, que el paciente actúe de forma normal y que no interactuemos mucho al principio. Luego haremos el examen ortopédico directo, sin sedación, donde lo que vamos a hacer es buscar si hay dolor, zonas de crepitación, rangos de movimiento, zonas de inflamación o zonas de efusión. Posteriormente, el siguiente punto de todo examen ortopédico, y digo todo porque muchas veces este paso se salta, es el mismo examen pero bajo sedación. En este caso no vamos a buscar dolor, por ejemplo, porque el animal está sedado, pero sí que podremos buscar inestabilidades, cambios de tamaño, inflamaciones, las crepitaciones, las efusiones, de forma más precisa, ¿vale? Porque está tranquilo, está sedado y está inmóvil. Y luego, pues además podemos hacer pruebas más específicas, pues como en la rodilla el test del cajón en la compresión tibial, o pues en la cadera el test de Barden, el test de Ortolani o el test de Barlow, ¿vale? Que los veremos a continuación. Posteriormente, pues vamos a hacer el estudio radiológico complementario, ¿vale? Y a mí me gusta mucho el nombrarlo así, porque realmente es lo que yo siempre digo, el examen es el diagnóstico. El diagnóstico, una vez terminadas las pruebas, lo tenemos que tener, ¿vale? O como mínimo podemos dudar entre una o dos cosas, pero el examen es lo fundamental para obtener el diagnóstico. El estudio radiográfico realmente lo que hace es complementar nuestro examen y ayudarnos de cara a plantear un mejor tratamiento y a tomar mejores decisiones. Pero el examen es lo que nos va a dar el diagnóstico, ¿vale?
Aquí están un poco los vídeos que suelo poner en mis charlas del examen ortopédico que hemos hecho con Betty en varias ocasiones. En este caso, como no es el punto principal de la charla, no me voy a parar mucho, pero lo que os voy a decir es que es fundamental mirar, como veis en el vídeo, punto por punto, ¿vale? Centímetro a centímetro la extremidad y siempre de forma metódica, empezando por los dedos, yendo hacia arriba y viendo pues todas las articulaciones, rango de movimiento, inestabilidades, palpación de las diáfisis, zonas calientes, zonas inflamadas, zonas con efusión, zonas con crépito, ¿vale? Y siempre intentar, sobre todo con el principio, que es cuando estamos aprendiendo, ser muy metódicos. Al principio nos llevará media hora, pero luego haremos un examen ortopédico en 5 minutos de forma bastante sensible, ¿vale? En cuanto a los test específicos, los voy a pasar un poco porque los vamos a ver, ¿vale? A continuación, como la compresión tibial o el cajón, ¿vale? Que lo veremos ahora a continuación. Luego tenemos esta parte que sería la parte de esta de aquí, ¿vale? Donde yo le hago pues varo-valgo a la extremidad e intento pues luxar la rótula. Muy importante en el examen de la rótula hacer movimientos de varo y de valgo para tratar de luxarla, ¿vale? Luego tenemos el examen de la cadera, que veremos los test específicos. Lo que estaba palpando hace un poquito era el músculo pectíneo, que antiguamente la palpación de ese músculo, si era dolorosa, se consideraba displásica, ¿vale? Pero se ha visto que realmente muchas veces es dolorosa y no son displásicos, ¿vale? Vale, vamos a pasar, porque estos test los vamos a ver a continuación, vamos a pasar ya a tratar y hablar de la displasia de cadera. Deciros que la displasia de cadera es lo que se llama una enfermedad del desarrollo, al igual que la displasia de codo, ¿vale? Que es una etiología principalmente y fundamental congénita, ¿vale? Y hay también una parte que, como sabemos, es hereditaria, a diferencia de otras patologías que no se ha demostrado todavía. En la displasia de cadera, la parte hereditaria está demostrada. Luego hay una parte que es ambiental, que es pues el entorno, el ejercicio, la alimentación, ¿vale? Es un poco toda la parte que engloba la parte de juventud del paciente. Pero cabe también, pues como es obvio, destacar que un paciente que hereditariamente tiene displasia de cadera, aunque le demos un entorno perfecto, va a seguir teniendo displasia de cadera. A lo mejor podemos conseguir tener una sintomatología menor gracias a ese entorno, pero la displasia de cadera va a estar ahí, ¿vale? Luego tenemos dos tipos de displasias. Es una sola displasia, pero dos presentaciones. Una sería la laxitud articular, ¿vale? Que es muy frecuente y es la que se suele escapar. Y la otra sería las conformacionales. Las conformacionales son las más simples, que es la que hacemos una radiografía. En la radiografía se ve que la cabeza del fémur con el acetábulo no cuadran bien y pues diagnosticamos displasia de cadera. La laxitud articular es la que vamos a tratar más, ¿vale? Y es aquella que, aunque la conformación pueda ser buena, ¿vale? Sea buena o no, pero aunque pueda ser buena, el perro es displásico porque es más laxo de lo normal. Es decir, la cabeza entra y sale del acetábulo de forma mayor y de forma anormal. Entonces, para ver toda esa laxitud, lo que vamos a hacer son las siguientes pruebas. La prueba principal es lo que llamamos el PENGIT, ¿vale? Consta de una radiografía en extensión, una radiografía en rana y una radiografía en distracción. En la radiografía en extensión, lo que vamos a hacer es el ángulo de Norberg, ¿vale? Que es el típico, ¿vale? Que menos de 105 es positivo y menos de 95 es muy grave. Luego tenemos el índice de distracción, ¿vale? Que básicamente es hacer una radiografía bajo distracción de cadera y calcular la D, que es la distancia entre los dos puntos centrales, entre el centro del círculo verde y el centro del círculo rojo, y la R, que es el radio del círculo rojo. Estos dos círculos, pues el verde, como veis, es el acetábulo y el rojo es la cabeza femoral. Dividimos D entre R y sale un número inferior a 1, entre 0 y 1. Entonces, esa
Ese número nos lo llevaremos a esta tabla y vemos que si tenemos, por ejemplo, un índice de distracción de entre 0 y 0,3, la probabilidad de tener displasia de cadera es menor a un 10%. Estos son los cachorros normales. De 0,3 a 0,7, la probabilidad más o menos se posiciona en torno al 50%. Y de 0,7 hacia 1, la probabilidad sube de un 80% hacia arriba. Como veis, depende un poco de la raza, pero a grandes rasgos es lo que os acabo de comentar, ¿vale? Luego tenemos lo que se llama el porcentaje de cobertura acetabular, que os lo enseño en esta radiografía. Es muy sencillo, básicamente es ver cuánto o qué cantidad de la cabeza del fémur está cubierta por el acetábulo, ¿vale? Que sería esta parte que se superpone de la cabeza del fémur con el acetábulo, ¿vale? Normalmente tiene que estar por encima del 50%. Si estamos por debajo, patológico. Luego las otras causas, un poco por comentarlas, no es que sean importantes ni mucho menos, pero vale la pena un poco comentarlas. Aumento del líquido sinovial, por lo tanto más volumen, más compresión, más laxitud, disminución de la musculatura pélvica, como vemos en la imagen, ¿vale? Con atrofia de la zona de cuádriceps, semitendinosos, semimembranosos y muy importantes son los glúteos, ¿vale? Una atrofia de los glúteos, como veremos a continuación, es fundamental de cara a un buen mantenimiento de la cadera. Luego tenemos factores hormonales que muchas veces son estacionarios por gestación y demás, como los estrógenos, la progesterona o la relaxina, que sabemos que hace que las articulaciones sean un poco más laxas. Por eso las hembras suelen ser un poco más laxas que los machos. Luego tenemos pues, el crecimiento y el peso. Sabemos que los perros que crecen de forma más rápida y más desmedida tienen más probabilidad de padecer displasia de cadera y, por supuesto, los que tienen más peso tienen un aumento de probabilidad de tener signos clínicos si tienen displasia de cadera. Es decir, que el peso regula los signos clínicos, ¿vale? Luego tenemos la nutrición, algo súper antiguo que hoy por hoy ya afortunadamente no se suele hacer, es dar demasiados suplementos, ¿vale? Entonces, cuando damos demasiados suplementos, muchas vitaminas, calcio y demás, eso muchas veces es contraproducente, porque el exceso de suplementos y el exceso de nutrición lo que hace es, para que nos entendamos, atontar el metabolismo, hace que el metabolismo no funcione bien y cuando esos suplementos se detienen, porque siempre se detienen, llega un momento en el que pues, el metabolismo no está preparado para suplir, y vienen los problemas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la teoría fisiopatológica? Pues que tenemos un conjunto de problemas que los metemos dentro del mismo saco, en los cuales pues tenemos la parte genética, que es el conjunto principal, y luego tenemos otros que son pues la conformación y el tejido blando periarticular, que es la laxitud, la velocidad del desarrollo, el manejo, el ambiente, la dieta, si es macho o hembra, es un poco todas las pelotas que metemos en un mismo saco y que de ella sale la displasia. Sabemos que es hereditario y congénito, ¿vale? Lo cual nos dice que el 93% de los pacientes o de los descendientes, perdón, de pacientes displásicos van a ser también displásicos, ¿vale? O sea, prácticamente de un displásico saldrá un displásico. O como mínimo saldrá un portador de la displasia, pero la displasia siempre se pasa, ¿vale? La edad de presentación suele ser el primer año de vida, normalmente entre los 4 y los 12 meses. Veremos que es fundamental diagnosticar a los perros entre las 16 y las 22 semanas, porque es cuando vamos a tener la posibilidad de hacer la sinfisiodesis púbica. Por lo tanto, yo siempre digo que insistáis todos los veterinarios en hacer el examen de PENHIP, ¿vale? Entre las 16 y las 22 semanas, porque es cuando tenemos el máximo de opciones para poder tratar. Los signos clínicos, pues dependiendo de la edad de presentación, vamos a tener unos u otros. Cachorros suelen ser más agudos, con más cojera, pues más intolerancia al ejercicio comparado con otros cachorros, más dolor, más efusión y más laxitud.
En adultos es un poco todo lo contrario, son perros mucho más crónicos, con más artrosis, también tienen dolor, pero es un dolor ya más crónico, más leve y con picos de dolor sobreagudo, mucho más fibrótico, mucho menos rango de movimiento y la cojera suele ser en frío. ¿Vale? O sea, es la misma patología con dos presentaciones diferentes. Más cosas que tenemos que tener en cuenta es que el examen ortopédico debe de englobar, no debe de hacer un efecto túnel, ¿no? Y debe de englobar todas las patologías posibles. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces se hace el efecto túnel y se ve a un animal joven como si fuera displasia de cadera y realmente tenía otras patologías frecuentes también en jóvenes, como son las OCDs, las panosteitis o las osteodistrofias hipertróficas. En adultos, sin embargo, se sabe que la displasia de cadera muchas veces se confunde con la ruptura del ligamento cruzado, ¿vale? En un 32%, la enfermedad lumbosacra degenerativa o tumores, ¿vale? Entonces, mucho cuidado porque la displasia de cadera es una patología muy frecuente, muy famosa, por desgracia, y que muchas veces nos hace hacer un efecto túnel y errar en el diagnóstico, tanto en jóvenes como en adultos. Luego, ¿qué vamos a ver en la observación estática? Pues es muy sencillo, ¿vale? Básicamente, estos son perros con un grado de afectación moderado alto. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo una forma de la cadera en forma de rombo, con los dos trocánteres mayores muy salidos y tanto la musculatura craneal como caudal a los trocánteres, es decir, los glúteos y la zona de bíceps femoral, semitendinoso y demás, muy atrofiado. Por eso lo que genera es una forma de rombo. Luego vamos a hacer una observación dinámica, ¿vale? En el cual pues, lo que vamos a hacer es ver pues, un paso más rígido, con las extremidades incluso un poco o muy abiertas o muy cerradas, el perro pues un poco torpe, también pues podemos ver dificultad a la hora de hacer el giro, podemos ver lo que se llama un salto de conejo, podemos ver que los pasitos son cortos y muy juntos, ¿vale? Nada de todo esto es patognomónico, ¿de acuerdo? Pero sí que muchas veces pues, nos ayuda a conocer, ¿vale? Veis que los dos pacientes, quieras o no, en cierto modo se parecen a la hora de ambular, ¿vale? Veis sobre todo esa rigidez, esa torpeza a la hora de andar, ¿vale? Muy frecuente. Ay, perdón. Vale, a partir de ahí, deciros que el 80% de pacientes que son normales, no displásicos, pacientes normales, el 80% tienen dolor a la palpación y extensión forzada de la cadera, ¿vale? Entonces, eso de estirar la cadera y decir duele es displasia es un sesgo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer todas las pruebas que estamos viendo y que vamos a ver. Disminución de rango de movimiento, principalmente ocurre en pacientes con un problema más crónico, crepitaciones, igualmente problemas más crónicos, y evaluación de la hiperlaxitud. Esa es una de las cosas fundamentales. Ojo, en pacientes jóvenes. En pacientes adultos, si son laxos o no, no nos cambia nada. ¿Vale? ¿Qué pruebas vamos a ver? Vamos a ver estas tres, el Ortolani, el Bardén y el Barlow. El Ortolani cabe destacar que es la prueba de las tres más específica y que un Ortolani positivo en un paciente de menos de un año se puede extrapolar a una probabilidad de padecer displasia de cadera cuando tenga un año del 90%. ¿Vale? Repito, un ortolani positivo en un paciente de menos de un año es un 90% de probabilidades de tener displasia de cadera cuando tenga más de un año. ¿Vale? Vale. Vamos a ver un poco el ortolani. El ortolani lo que hacemos es... Gabri, estás con el micrófono apagado. Se te ha apagado, no sé cómo, de repente. Con el ortolani, ¿eh? Al poner el vídeo del ortolani. Ahora, Qué raro. sí. Bueno, a ver ahora, igual he sido yo sin querer Vale. al admitir a alguien. Vale.
Vale, pues nada, os comentaba que con el ortolani lo que hacemos es pues, hacer presión desde la rodilla hacia arriba, abducimos y notamos con la otra mano, con el pulgar, cómo la cadera se vuelve a meter dentro. El Bardén es lo que yo llamo pues, la prueba del columpio, ¿vale? Lo que hacemos es que con la parte del índice y de toda la mano hacemos un poco de palanca, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es hacer este balanceo sobre el fémur. Y el Barlow es la prueba específica para identificar el ángulo de reducción y su luxación. Lo que hacemos es partir de una posición neutra, empujar hacia abajo y ir abriendo una y luego la otra. Cuando se abre, se nota un salto, que es cuando se reduce la cadera. Y cuando vamos cerrando, se vuelve a notar otro salto, que es cuando se luxa la cadera. ¿Vale? Lo pongo de nuevo. Yo lo que hago aquí es que voy abriendo una y llega un punto en el que, clac, hay un salto. Ese es el ángulo de reducción. Y voy cerrando y, clac, otro salto, el ángulo de luxación. Entonces, normalmente el ángulo de reducción está en torno a los 15, 20 más o menos de mínimo si el animal es patológico y 35 de máximo. Más de 35 es un animal muy grave, ¿vale? Ese es el ángulo de reducción, el de apertura. Y el de cierre, que es el de subluxación, lo normal es que esté por debajo de 5 en animales patológicos entre 5 y 10, ¿vale? Eso lo que nos está diciendo es lo bien cubierto y lo bien que agarra el acetábulo y la cabeza, ¿vale? Vale, entonces a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las radiografías en distracción. Así es como se hacen las radiografías en distracción para luego calcular el índice en las tablas y demás que hemos visto antes. Lo que hacemos es poner una tabla o un soporte en medio, en la zona del pubis, y cogiendo el animal desde la zona de tarsos o tibias distales, hacer como un movimiento de palanca. Es querer que teniendo eso en medio y sujetado hacia el pubis, las dos rodillas vayan hacia adentro. Entonces lo que vamos a hacer es abrir las caderas para que las dos rodillas se toquen, las caderas se abren. En ese momento tiramos la radiografía y nos sale una radiografía en distracción, ¿vale? Esta distracción es la idónea para calcular el índice. Y según el índice, que sale entre 0 y 1, nos vamos a la tabla y sabemos un poco cuál es la probabilidad, ¿vale? Luego, algo importante en cuanto a la radiografía tradicional, ¿vale? Básicamente, deciros que cuando hacemos una radiografía tradicional, tenemos que saber que las fuerzas resultantes lo que van a hacer es meter la cabeza más dentro. El resumen es que la imagen que nosotros estamos viendo de esa cadera es mejor que lo que el animal tiene en el día a día, ¿vale? ¿Por qué? Porque las fuerzas son contrarias de las que se producen en el día a día, ¿vale? Vale. Estos son un poco los primeros signos de artrosis de la cadera. Hay estos tres, pero bueno, quedaros principalmente con esta del centro, que es la que más se usa, que es la línea de la cabeza femoral. Esta línea de la cabeza femoral es un poco la que más se usa. Está aquí entre la cabeza y el trocánter, en la zona del cuello, y lo que indica es un inicio de artrosis. Es la primera que vamos a ver, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué más cosas tenemos aquí? Pues vemos diferentes perros con diferentes conformaciones. Vemos que el primero, por ejemplo, tiene una muy buena conformación. Eso es un perro normal. Luego, a partir de ahí, empezamos a ver diferentes conformaciones. Por ejemplo, en el segundo tenemos cabezas femorales asimétricas y además no tiene una buena congruencia, ¿vale? El tercero, más o menos lo mismo, tiene poca congruencia, asimetría y además aumento de laxitud. Vemos que la cobertura del acetábulo es muy baja. La última, la congruencia es bastante mala, es muy laxo, las cabezas están muy fuera, pero la conformación no está mal del todo. Ahora es un perro muy joven, que la cabeza es bastante simétrica entre sí, pero es en general muy laxo. El siguiente, que es este de aquí, el primero vuelve a ser el mismo, que es normal. Este de aquí, lo que tenemos es un paciente con una malformación, una anomalía
completa de la cabeza y el cuello femoral, y además de la asimetría, un acetábulo plano, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, este animal realmente me da igual que tenga laxitud o no, porque la conformación es horrible. Los otros dos muy similares, cabezas asimétricas, laxas, luxadas. Este de aquí tiene displasia, pero es asimétrica, la derecha está peor que la izquierda, ¿vale? Vigilar que el colon baja por la izquierda, por lo tanto este es izquierda y esta es derecha. Y la izquierda está bastante mejor que la izquierda. Yo diría que las dos son displásicas, muy probablemente, y esta que está mejor será laxa, pero siempre hay, pues bueno, en ese caso hay una peor que la otra. Y aquí, por último, pues lo que tenemos es un paciente que, como veis, el propio cuerpo intenta conseguir una conformación muy buena, pero lo que tiene es una conformación muy mala, ¿vale? Entonces, la conformación es mala, la cobertura del acetábulo se intenta que sea lo mejor posible, pero claro, estás intentando cubrir y englobar unas cabezas femorales que son pues dos aliens de la cantidad de artróticos y problemáticas que son, ¿vale? Y ojo, porque si os fijáis en este paciente tenía una enfermedad lumosacra degenerativa también que fue intervenida previamente. Entonces, aquí tenemos el primer paciente, que es realmente es el mismo paciente, que tenemos una radiografía en extensión, donde vamos a hacer el Norberg y la cobertura del acetábulo, ¿vale? Luego tenemos la segunda, que es la radiografía en rana, que es para ver el acople que las cabezas del fémur tienen dentro del acetábulo. Y la tercera es una radiografía en distracción, en lo que estamos viendo que, pues eso, ¿no? Las caderas intentamos sacarlas fuera para a partir de ahí sacar el índice de distracción. Esto es un paciente mío, ¿vale? Donde, pues bueno, lo que tenemos aquí es una radiografía en extensión normal, neutra, ¿vale? Bien hecha, la radiografía está bastante bien, la cadera está simétrica, los fémures están bien, los cóndilos están bien, la entrada está correcta y la intersección con el isquion correcto. Por lo tanto, la radiografía está bien. Es lo primero que tenemos que ver siempre, si la radiografía es adecuada o no, valorable o no valorable. Luego tenemos las cabezas del fémur, que sí, se engloban un poquito dentro del acetábulo, pero la cobertura probablemente está disminuida, es menor del 50%. La siguiente, que es como para comprobar la congruencia y la entrada de la cabeza del fémur dentro, no está mal, ¿vale? Entra muy bien dentro, pero la siguiente, que es la distracción, vemos que aunque entre bien dentro del acetábulo, la laxitud es bastante seria, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque vemos que la cabeza somos prácticamente capaces de sacarla fuera. Y aquí tenemos un caso muy similar, con las tres radiografías exactamente igual, pero con un estadio de displasia de cadera altísimo y un paciente súper grave. Si os fijáis, tanto en la extensión como en la rana, como en la distracción, las cabezas femorales están fuera, no hay nada de contacto, hay asimetría, hay acetábulos planos, hay todo lo que se pueda tener, ¿vale? Incluso en la rana, que suele entrar dentro y mejorar, también están muy luxadas. Y en la distracción ya ni os cuento, ¿vale? Entonces, os cuento un poco, ¿vale? Tratamiento médico, tratamiento quirúrgico. Tenemos dos tipos de tratamiento. El tratamiento médico se basa en un conjunto de fármacos, un conjunto de tratamientos que lo que vamos a hacer es pues bueno, dar un conjunto de antiinflamatorios en general, condroprotectores nutracéticos, ¿vale? Aquí es donde, por ejemplo, el Resolmega de Betilea pues juega un papel fundamental en su papel de antiinflamación natural y condroprotección, ¿vale? Esta parte, al fin y al cabo, se ha convertido con el paso del tiempo y con el paso de los estudios en una parte fundamental, porque tenemos una patología que no vamos a curar de la noche a la mañana. Entonces, lo que necesitamos es largos plazos. Y el problema es que muchos de los fármacos no vamos a poder darlos de largo plazo, ¿vale? Luego tenemos otros tratamientos, como son la regulación del ejercicio, el control del peso, la fisioterapia, antiinflamatorios más duros, analgésicos, infiltraciones, etcétera, ¿vale?
En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos principalmente 4 técnicas o 4 cirugías principales. Tenemos la sinfisiodesis púbica juvenil, ¿vale? Que es una técnica que se realiza entre las 12 y las 20 semanas, 22, 24 semanas en algunos artículos de perros gigantes, pero lo ideal es 12 y 22. Por lo tanto, insistir a las familias, a los dueños, de hacer los exámenes tempranos, ¿vale? Cuando son cachorros. Luego tenemos la triple osteotomía de cadera, que se puede hacer hasta los 12 meses. Luego tenemos la ostectomía de cabeza y cuello femoral, que sabemos que es una cirugía de rescate y nunca es la primera opción. Y la prótesis total de cadera, que es la única que es totalmente curativa. La gran mayoría de estas, sobre todo las 2 primeras, para poder hacerlas tenemos que tener ausencia total de artrosis, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo que vamos a hacer es, de algún modo, mejorar la congruencia articular. Si lo que estamos haciendo es mejorar una congruencia articular de una articulación artrósica que ya está dañada, pues no interesa, ¿vale? La sinfisiodesis para mí es una cirugía genial, ¿vale? Una idea brillante y que por desgracia se utiliza muy poco dada el hándicap de la edad, ¿vale? Como decía, entre las 12 y las 20 semanas. Sí que es verdad que no permite reparar todo el índice de distracción, es decir, toda la laxitud, pero sí que permite en torno a 0,6 menos. Es decir, si tenemos un paciente que salía con un 0,8, pues nos quedaríamos con 0,2, algo así, como máximo, ¿vale? El ángulo de reducción, ¿vale? El de abrir, ¿vale? En el test de Barlow no tiene que ser superior a 25 grados, ¿vale? Estos 2 valores son muy importantes de cara a determinar si es o no buen candidato, y no solo eso, sino si solo con la sinfisiodesis podremos mejorar o necesitará alguna cosa más, ¿vale? Muy importante. Otra cosa que es importante es esterilizar, porque como lo que vamos a hacer es cerrar la fisis púbica, lo que tenemos es una rotación del acetábulo hacia ventral. Por lo tanto, el canal pélvico disminuirá y, por consecuencia, mejorará la congruencia articular. Entonces, siempre tenemos que esterilizar a los pacientes por 2 motivos. 1, porque es hereditario, y 2, porque modificamos el canal pélvico, y en hembras, principalmente, como es obvio, la modificación del canal pélvico pues, puede conllevar a distocias. El objetivo es disminuir la laxitud y disminuir también la osteoartrosis. Recomendación entre las 12 y las 16 semanas, 20 semanas, idealmente 22-24 máximo, ¿vale? Más de 24 ya no es opción. Aquí tenemos lo que sería la sinfisiodesis, ¿vale? Que pues lo que hacemos es venir a la zona de la sínfisis púbica, ¿vale? Que es esto, un abordaje ventral al pubis, quemamos con un electrobisturí todo lo que sería la zona de sínfisis, y así lo que hacemos es modificar el crecimiento del paciente, ¿de acuerdo? Ahí veis pues una radiografía hecha pues, en rango, no me equivoco, este paciente creo que tenía en torno a los 20 semanas, ¿vale? Con esa radiografía, que me diréis, bueno, tampoco es una laxitud o una displasia enorme, ¿no? Pues no, es verdad, es una displasia enorme, pero fijaros cómo, haciendo la sinfisiodesis, las cabezas del fémur son capaces de entrar en la cadera muchísimo más, ¿vale? Luego tenemos la triple osteotomía de cadera, que como os decía, lo ideal es que el animal sea joven y no tenga artrosis. Lo ideal es no hacerlo bilateral, sino que diferir los bilaterales de 4 a 6 semanas. Y aquí el ángulo de reducción es de 30 grados. En la sinfisiodesis, el ángulo de reducción, si os fijáis, era de 25 grados. En la triple osteotomía acepta un poquito más, es decir, el animal puede estar un poquito peor, ¿vale? Pero hasta un cierto punto, ¿de acuerdo? Más de esos 25 o 30 grados, las caderas están como el paciente que os he enseñado, luxadas por completo, ¿de acuerdo? Vale, eso sería un poco el postoperatorio. Yo en general las triple osteotomías de cadera no me gustan mucho porque ocurre lo que veis en la imagen, que empezamos como a girar las zonas del acetábulo y tenemos un estrechamiento muy severo de la parte del canal intrapélvico. Si tenemos pues lo que sería un cierre o un estrechamiento
de torno a un 50%, bueno, el pronóstico no es fatal, ¿vale? Podemos tener tenismo, dificultad para defecar, un cambio en la forma de andar con las extremidades así como más metidas para adentro, pero el problema es cuando pasa ese 50%, ¿vale? Entonces los problemas se acentúan muchísimos, todos ellos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, deciros que a pesar de todo, en las encuestas de satisfacción, el 92-93% de pacientes y de dueños, en este caso, están contentos y que no evita la artrosis. Ninguna de todas estas cirugías, excepto la prótesis, evita la artrosis. Son tratamientos paliativos, ¿vale? Que lo que hacen es mejorar la congruencia y hacer que la artrosis se acentúe y se produzca de forma más lenta, ¿vale? Pero no la evita por completo. Reposo estricto, como hemos visto. ¿Vale? Complicaciones. Vale, complicaciones tenemos de muchos tipos. Tenemos el daño neurológico, pues porque, como veis ahí, los nervios pasan muy cerca de la zona de ostectomía. Estrechamiento del canal pélvico, ya lo he comentado. Fracaso de implantes. Ese 70% de fracaso de implantes se diagnosticó hace muchos años, se estudió hace muchos años, cuando los implantes que se utilizaban para la cadera eran implantes de cortical, implantes tradicionales. Desde la aparición de los implantes de bloqueo, este porcentaje ha disminuido mucho, incluso por debajo del 35%. Rotación excesiva, esto es raro que suceda, pero si sucede lo que puede pasar es que el acetábulo gira mucho y como que pinza, engancha la cabeza demasiado, ¿de acuerdo? Luego tenemos complicaciones como infección o fistulización, que esto sí que es un poquito más frecuente, ¿vale? Si tenemos una fistulización, como veis aquí, no es un problema, porque lo que vamos a hacer es meter contraste por la fístula y nos creará lo que se llama un fistulograma. Un fistulograma no es más que la visualización de un trayecto fistuloso hacia, pues, su zona de origen, como veis en esta radiografía, que no era otra, la zona de origen, que pues bueno, la propia placa. Vale. Perfecto. Vale, pasamos al siguiente tratamiento, la ostectomía de cabeza y cuello femoral. Aquí no me voy a detener mucho porque, como sabéis, y he dicho ya, no es el tratamiento de elección, es la última opción. Es uno de los tratamientos para displasia de cadera, también para luxaciones, también para necrosis avasculares, también para fracasos de prótesis. Lo ideal es entre perros de 20 a 25 kilos y, como veis, es como el plan B de toda cirugía de cadera, porque lo que hacemos es generar una pseudoarticulación que funciona gracias al tejido blando. Entonces, se considera lo que se llama una cirugía de rescate, ¿vale? Vale, esto ya lo hemos comentado de la parte de los nervios y la parte de fisioterapia y pronóstico. La parte de fisioterapia y pronóstico es súper importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos que los pacientes que tienen un problema en general ortopédico, pero por supuesto los de cadera, se benefician muchísimo de la fisioterapia, ¿vale? En cuanto a la masa, el tono muscular, la inflamación, la facilidad y la propiocepción, el cómo los animales se recuperan, mejora mucho si hacen fisioterapia y rehabilitación frente a los que no hacen, ¿vale? Aquí tenemos algunas imágenes de lo que sería una ostectomía de cabeza y cuello femoral, con un abordaje, pues, dorso-lateral, desinserción y exposición de lo que sería la cabeza y el cuello. Y ahí, pues, como habéis dibujado, hacemos en torno a un ángulo de unos 35 grados, ¿vale? El corte. Una vez hecho el corte, lo que vamos a hacer es interponer tejido blando entre el acetábulo y la zona de osteotomía, porque si no lo que va a pasar es que se van a unir. Aquí tenéis, pues, una displasia de cadera con ostectomía de cabeza y cuello femoral bilateral, ¿vale? Aquí tenemos un paciente tras una doble osteotomía de cabeza y cuello femoral. ¿Cuál es el truco? Pues que este perro lo operé
hará fácilmente 5 años o 6 años. Y sí, el perro está fantástico. De hecho, si lo veis, pues es capaz de andar, de correr, de hacer vida al 100% normal. La tolerancia sí que está un poquito disminuida, pero solo un poquito, ¿vale? El animal puede hacer mucho ejercicio, pero el resultado es bastante bueno, sobre todo con dos factores. Uno es si el animal tiene buena musculatura y la otra es que sea joven, ¿vale? Vale, y para acabar con la cadera tenemos la prótesis total, la cual no me voy a extender porque aquí es algo súper complejo, súper avanzado, en la cual solo deciros que es la única opción curativa para la prótesis de cadera, ¿vale? Que hoy por hoy no existe nada más que realmente lo cure. Sin embargo, pues deciros que la tasa de complicaciones, problemas y tal de este tipo de cirugías es alta y bastante más grave de lo que sería pues otro tipo de intervenciones. Pues porque, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que el fémur se rompa, que se infecte, que se hunda, que se luxe, bueno, conjunto de cosas pues bastante graves que casi siempre requieren de reintervención, ¿vale? Aquí tenéis el conjunto de complicaciones, desde luxación, infección, fracaso, tromboembolismos, neuropraxia, cojera intermitente, de vez en cuando hundimiento del vástago, luxación coxofemoral, ipsilateral, como es obvio, porque la prótesis ya la hemos puesto en la que estamos, fracturas y fisuras, tanto del acetábulo como del fémur, y desplazamiento hacia medial del acetábulo. Vale. En general, el pronóstico de la displasia de cadera es reservado porque hoy por hoy no es que no haya un tratamiento de elección, porque sí que lo hay, es la prótesis, pero la accesibilidad a ese tratamiento es baja. El tiempo y la severidad es súper importante, el cuánto tiempo ha pasado desde que lo diagnosticamos. Hay que hacer combinación con terapia médica prácticamente siempre y los factores pronósticos negativos son cuando tenemos un grado de lesión cartilaginosa alto, cuando tenemos un animal con mucho peso o muy mayor, cuando tenemos artrosis instaurada muy severa y cuando tenemos una deformación esquelética, pues como por ejemplo estas caderas de aquí del centro, ¿vale? Por mucho que yo haga ahí, pues hacer una sinfisiodesis, una tripleostotomía, lo que sea que no sea una artroplastia o una prótesis, no está indicado, ¿vale? Vale, cambiamos de displasia a luxación de cadera. Aquí pues lo voy a pasar un poco rápido. Es una patología que conocéis, bastante simple, bastante sencilla. Es decir, que la gran mayor parte de las veces se luxa hacia cráneo dorsal y cuando lo reducimos, si no aguanta, casi siempre es porque tenemos el tipo C, ¿vale? Que la cápsula se queda pegada al acetábulo y cuando nosotros ponemos la cabeza dentro, está toda la cápsula como evitando que entre dentro y se vuelve a reluxar. Si esto ocurre, lo que se suele hacer es recomendar cirugía. Al igual que si se luxa una cadera displásica. Diferente es que se luxe una cadera que no es displásica por un traumatismo. Entonces lo vamos a reducir. Pero si lo que se luxa es una cadera displásica, la reducción no está indicada. Lo que está indicada es o una prótesis o una artroplastia, perdón. Tratamiento de la luxación de cadera, tenemos también muchísimos. Tenemos el TOC, el PIN transarticular, la sutura iliofemoral, la artroplastia y la capsulorrafia. Realmente la capsulorrafia se hace en todos los tratamientos, ¿vale? Es importante saberlo. El PIN transarticular lo vamos a ver, el TOC PIN es el típico que tiene como dos botones y un implante central. La artroplastia, que ya la hemos visto, la artroplastia es sinónimo de excisión artroplástica de cabeza y cuello femoral, ¿vale? Y la capsulorrafia, que ya he dicho que se hace siempre. Entonces hacemos un abordaje entre los glúteos y el vasto lateral, exponemos lo que sería la cabeza del fémur, ¿vale? A ver, un segundito que se me ha quedado esto colgado. Vale, exponemos la cabeza del fémur y pasamos una aguja que es la que vamos posteriormente a atravesar el acetábulo.
colocamos en posición fisiológica y siempre levantar un poquito la rodilla y el tarso, ¿vale? Entonces, esto es el resultado final, ¿vale? Que principalmente se basa en 2 agujas pasadas entre la zona del trocánter por dentro del cuello, sacando por la cabeza y saliendo por el otro lado del acetábulo, pues dejando las 2 cabezas femorales, en este caso, totalmente unidas, ¿vale? Muy importante en estos casos realizar una capsulorrafia, porque si no, cuando quitemos, como veis en la última diapositiva, los clavos, las caderas se vuelven a luxar, ¿vale? Aquí tenemos una paciente el mismo día de la cirugía por la tarde, ¿vale? En la cual pues se le ha realizado la doble colocación de un pin transarticular en las caderas, ¿vale? Entonces, como conclusiones de la cadera, vamos a conocer, y esto es un poco comunes, no solo de la cadera, la importancia del tratamiento multimodal, que el diagnóstico tiene que ser precoz, eso es fundamental porque nos ayudará de cara al tratamiento definitivo ya a largo plazo, y que el tratamiento quirúrgico siempre se debe de adaptar a la patología principal que estamos viendo, ¿vale? Hacer como un tratamiento global para todos y ya está. Vale, pues terminamos con la rodilla. Anatomía, no me voy tampoco a extender muchísimo, pero sí deciros que la anatomía es fundamental, ¿vale? Si no sabemos la anatomía, no sabemos nada, ¿vale? O sea, no podemos operar, no podemos tratar, no podemos hacer nada. Hemos visto alguna de las pruebas ya, pero las vamos a ver. Esto sería las pruebas del cruzado, que sería pues el cajón craneal, como veis en la imagen, y a continuación la compresión tibial. ¿Vale? Ahí las vemos las dos. Ambas dos son positivas, como es lógico, el mismo paciente. Y lo que hacemos es probar y testear o comprobar la laxitud y la inestabilidad de la rodilla, confirmando que se va hacia craneal, que se produce esa traslación craneal en los test. Luego tenemos los colaterales, esto es un gatito, pero puede ocurrir en cualquier paciente y esto se testea así. Con una mano fijamos el fémur distal y con la otra hacemos un movimiento de bisagra, ¿vale? ¿Cuál es la clave en este punto? Fijar el fémur con la extremidad, fundamental, ¿vale? Si no, falsos negativos. Aquí tenemos un vídeo en el que donde hay un poco de trampa y es que el tarso con mi mano derecha está rotado hacia afuera, con lo que cuando yo hago pequeña flexión, extensión, la rotura se luxa directamente, ¿de acuerdo? Vale, voy a ponerlo todo para que lo vayáis viendo. ¿Por qué los pacientes con ruptura de ligamento cruzado craneal realmente cojean? Cojean por un conjunto de factores, ¿vale? Cojean por dolor, sí. Cojean por artrosis, con el paso del tiempo también. Cojean por aumento de efusión sinovial, también. Pero principalmente cojean por la inestabilidad, ¿vale? Es verdad que es diferente cuando acaba de suceder que cuando lleva un mes, pero principalmente cojean por la inestabilidad, ¿vale? La combinación de factores normalmente lo que genera es el desuso en el del 70 al 50%. Es decir, que cuando por lo que sea el paciente o nosotros mismos se fastidia el ligamento cruzado, su tasa de ejercicio disminuye, ¿vale? Las funciones del ligamento cruzado son funciones de bloqueo de la traslación craneal de la tibia frente al fémur y de rotación interna, ¿vale? También se ve afectado cuando se produce una hiperextensión de las rodillas. La lesión meniscal se produce en torno al 35% del total de pacientes se produce en un 35% del total de pacientes que tienen una rotura completa y de un 2 a un 5% en aquellas roturas parciales, ¿vale? ¿De qué depende que se rompa el menisco o no? Pues depende de, como os he puesto ahí, de la estabilidad dinámica, ¿vale? Es decir, que el menisco, cuando se produce el problema y la rodilla, cuando se produce el problema, haya una cierta estabilidad. Porque si la inestabilidad es muy grande, en esa traslación totalmente inestable, el menisco se rompe, ¿de acuerdo? Luego, una gran discusión sobre el menisco. ¿Es el menisco importante en el perro o no?
Pues bueno, deciros que más o menos soporta entre el 40 y el 70% del peso total y que una de las funciones principales del menisco es mejorar la conducción, mejorar la estabilidad de la articulación y disminuye la progresión de la artrosis. ¿Por qué? Pues porque hace de colchoncito y también hace que pues, la articulación en general funcione mucho mejor. ¿Vale? Tratamientos tenemos de varios tipos, tenemos la menisquectomía y la liberación meniscal. Deciros que la liberación meniscal ya no se hace, ¿vale? No hace falta ni que entremos en detalles. Es una cirugía que actualmente está contraindicada y en desuso. Además, hace poquito han salido muchos artículos al respecto. Sabemos que cuando ese menisco no está, la zona de contacto disminuye y aumenta la presión pico en puntos de sobrecarga, ¿vale? Sabiendo que pues, el compartimento medial de la rodilla, es decir, la cara interna, puede llegar a soportar una ficticia 140% del cargo y del peso generalizado, ¿vale? Vale, lo hemos visto antes, ¿vale? No es fundamental. Y aquí vemos lo que serían las diferentes formas y tipos de lesiones meniscales. Tenemos, como veis ahí, un menisco normal en el A y luego tenéis poquito a poco, vamos viendo los diferentes tipos de lesiones meniscales. Tenemos el tipo B, que sería una lesión vertical. El tipo C, una asa de cubo, una de las más frecuentes, ¿vale? El asa de cubo. De hecho, es de las que más nos encontramos junto con la D, que es un flap desprendido. La C y la D son súper frecuentes. A partir de ahí son un poco complejos, ya que pues, el E, el F, el G y el H no son reparables, ¿vale? No son solucionables y, bueno, lo que produce es como una pequeña microlesión múltiple de cualquiera de estos tipos, que lo que va haciendo es pues, desgastar el menisco progresivamente. Vale. Vale, os voy a poner directamente las imágenes porque al fin y al cabo lo que vamos a hablar es de menisco. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de diagnosticarlo y tratarlo? Os digo un poco lo mismo. La mejor forma es, como mínimo, tener la sospecha cuando hacemos el examen. Pero sí que es verdad que no hay un test patognomónico para el menisco. Se puede escuchar lo que se llama el clic meniscal, pero no es muy sensible. Es decir, si tenemos clic meniscal, tenemos el menisco roto, pero que no escuchemos o no sintamos el clic meniscal no significa que el menisco pueda estar roto. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Aquí tenéis diferentes imágenes de daños meniscales. Aquí tenemos un flap, en la siguiente también. En la siguiente simplemente lo tenemos un poco ondulado y suelto. En la siguiente lo que vemos es el ligamento cruzado roto y en la siguiente una hiperemia de la inserción. ¿Vale? Esto es un ligamento cruzado y un menisco sacado. La parte más planita, esta de aquí, es el menisco y lo otro, que es así como un burruño, es el ligamento cruzado. Artroscopia. Deciros que en general la artroscopia es muy buena opción, es mínima invasión. Ya sabéis que soy muy fan de la mínima invasión. Sí que es verdad que en artroscopia es otra historia totalmente diferente. Se necesita bastante práctica también y sobre todo bastante implicación, ¿vale? Porque, bueno, es una cirugía compleja que no siempre van bien. Vale, luego tenemos aquí una palpación del menisco, donde pues lo que veis es que el menisco pues está muy laxo, ¿vale? Está muy laxo, muy flojito, ¿vale? Y pues veis, lo podemos levantar, tirar a un lado, al otro, ¿vale? Demasiado laxo. Igual que, por ejemplo, en esta artroscopia tenemos de frente el ligamento cruzado, parece que está todo bien, la miramos, parece que no hay nada, y ahí abajo de repente vemos unas fibritas, esas que son fibritas de la segunda cabeza del ligamento craneal que están desprendidas. Es una rotura parcial del ligamento cruzado. Es esta imagen de aquí, la del final. Una rotura parcial también genera una cojera bastante severa en según qué pacientes, ¿vale? Y las dos se tratan igual, tanto la parcial como la total se trata con cirugía.
Vale. Luego, algo que es muy frecuente que se pregunte es qué pasa con el ligamento cruzado en perros y gatos que no usamos la resonancia. Hay gente que dice que no hace falta, hay gente que dice que el menisco y el ligamento no se ven, hay gente que dice que no es útil, etcétera. Deciros que la resonancia es útil y se puede utilizar. De hecho, es muy sensible y muy específico, como veis ahí. Pero ¿por qué no se suele utilizar? Pues porque el TAC, o TAC simple, o TAC con artrograma, o TAC o radiografías con artrograma, perdón, tienen una capacidad de diagnóstico muy alta, entre el 60 y el 90%, como veis, con el TAC. ¿Vale? Luego tenemos, pues eso, ¿no? Que radiografía y artrograma es muy sensible a la hora de diagnosticarlo, pero mucho menos para el menisco. Por eso lo que se recomienda hoy por hoy es la resonancia. Vale. En cuanto a tratamiento, yo voy a hablar para el que para mí es el mejor, que es la TPLO. Tenemos muchos tratamientos. Tenemos la osteotomía en cuña, la TTA, un rope, ¿cómo se dice? Un implante casi siempre es polietileno de alto peso o molecular, ¿vale? Tenemos muchas técnicas, pero al final, hoy por hoy, la que mejor funciona es la TPLO. Lo que hacemos es una osteotomía correctora, niveladora de la meseta tibial para cambiar el ángulo de la meseta tibial y pasar pues de los 20, 25, 35 grados, que es donde suelen estar los animales, a un 4-6%. Con ese 4-6% lo que ganamos es que la tibia y la rodilla está mucho más estable. Más o menos, como os decía, en torno a un 30%, 30-35% de los pacientes, cuando se rompen el ligamento cruzado, se rompen el menisco. ¿Qué pasa con el resto? Pues que no se lo rompen y se puede romper ese menisco en un 5% de los pacientes en algún momento del futuro. ¿Vale? Muy importante tenerlo en cuenta. Las mediciones y demás las voy a pasar porque no es el objetivo, ¿vale? Entonces lo que hacemos es un corte circular, como vemos en estas imágenes, y le damos la vuelta hacia caudal, con el objetivo de que la meseta tibial, esta parte proximal, esté más plano, no plano del todo, no 0 grados, pero sí entre 4 o 5 grados, ¿vale? Con ello, pues la rodilla se vuelve muy estable, la cirugía mucho más estable, ¿vale? Y el paciente, pues como veis, en este caso, andando el próximo día de la cirugía. ¿Cuál es el truquillo? Pues que este paciente tenía un bilateral. Entonces, cuando tenemos una ruptura bilateral, casi siempre al muy poco tiempo el paciente está mejor de la que ya hemos operado que de la que sigue teniendo mal. ¿Vale? Vale. Aquí tenemos estas placas, estas radiografías que se basan en un paciente de alto peso, alto tamaño, en el que le hemos puesto dos placas, una placa ancha y una placa normal, ¿vale? Que la placa normal, la extremidad es tan grande que parece pequeña. Entonces, esto se suele hacer en pacientes de más de 40 kilos porque, bueno, se ha visto que tienen más predisposición a romper las placas y a causar problemas. En cuanto a complicaciones, tenemos de varios tipos. Tenemos un rock back, que es como que la parte de arriba cae hacia abajo. A este le ha pasado un poquito a este paciente, como que de repente cae y se hunde. Tenemos la infección, que es la de siempre, en torno a un 5 o un 0%, ¿vale? Es súper importante que sea menos de un 5. Tenemos seroma, edema e inflamación, que suele ocurrir de la mitad de la tibia para abajo y sobre todo a nivel del tarso y sobre todo la primera semana. Hemorragias, muy raro, si ocurre es de la arteria vena poplitea. Está aquí. Está aquí, que estoy marcando yo con la mano derecha, es la arteria poplitea. Luego tenemos la ruptura meniscal tardía. La ruptura meniscal tardía, que ocurre en un 5%, y el fracaso de implantes. ¿Vale? Luego tenemos, para terminar, la osteotomía en cuña, que deciros que la fisiopatología es muy similar a lo que sería una TPLO. Antiguamente lo que se decía es que la osteotomía en cuña solo se utilizaba para perros pequeños y la TPLO se utiliza para perros más grandes. Salió este estudio
que pues básicamente veían si era factible hacer osteotomía en cuña en animales más grandes, ¿vale? Y como veis aquí, pues no sé si perros entre 20 y 60 kilos, es decir, animales grandecitos, pronóstico muy bueno, ¿vale? De hecho, pronósticos comparados y comparables a la TPLA, ¿vale? La osteotomía en cuña en general se basa en quitar una cuña igual o similar a lo que sería el TPA y conseguir un descenso de ese TPA para dejar nuevamente el TPA en torno a 4 o 5 grados, ¿vale? No se busca un TPA totalmente plano. Vale, bueno, y ahora sí, para terminar, la luxación de rótula. La luxación de rótula al final tiene como múltiples etiologías, pero la principal, la más importante y la más característica es lo que veis como en la viñeta B, ¿vale? Que es la desviación del eje longitudinal de las cargas. La extremidad se torsiona o sobre sí mismo o hace una lateralización y cambia el eje de cargas. Al cambiar el eje de cargas, la parte muscular se desvía hacia el eje de cargas y pues genera una forma de andar bastante característica. Entonces, ¿cuáles son las 3 claves del éxito? Alinear la extremidad, profundizar el surco para que la rótula entre dentro y mejorar la tensión que los tejidos blandos hacen agarrando y apretando esa rótula contra el surco, ¿vale? Pero, nuevamente, el diagnóstico es manual, el diagnóstico es el examen, la radiografía es complementario y el tratamiento, la parte fundamental, es la alineación, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, un chiwi con la posición característica, ¿vale? Con las rodillas un poco a ver, sí, con las rodillas así un poco semiflexionadas, un poco abducidas hacia afuera, un poco de genu valgum, ¿vale? De varus, perdón, hacia afuera. ¿Vale? Aquí tenemos otro paciente muy similar y aquí vemos un vídeo intraoperatorio con esa cuerda tendinosa totalmente medial que pues lo que está haciendo es tener una laxitud muy grande y una luxación muy grande. Vale, entonces tenemos los diferentes grados, 1, 2, 3 y 4. El 1 y el 2 son los grados leves, el 3 y el 4 son los más graves y los que yo suelo intervenir. El grado 2, a pesar de que es un grado 2, muchas veces si son muy sintomáticos se operan. Entonces, siempre vamos a operar el grado 3 y el 4, el grado 1 prácticamente nunca y el grado 2 sí es sintomático. Como tratamiento quirúrgico sabemos que tenemos varias opciones, las trocoplastias o las profundizaciones de surco troclear en V y en U o en cubo, ¿vale? Sabemos que en U o en cubo son más estables. En V, sin embargo, a manos de una persona con experiencia se puede conseguir sin ningún problema. Algo muy importante es profundizar muy bien, hacer la transposición de la tuberosidad tibial y que las agujas queden por encima de la zona de inserción de la cresta tibial, ¿vale? Aquí tenemos lo que sería la zona del surco, ¿vale? Completamente plana y lo que vamos a hacer es profundizarlo, en este caso en forma de V, limarlo, volver a poner lo que sería la tapa cartilaginosa para que no haya dolor, ¿vale? Veis que la profundización son varios milímetros, metemos bien para adentro, preparamos la parte de lateral de la extremidad para posicionar ahí la transposición de la tuberosidad tibial y pues la fijamos con unas agujas. Después cerramos por capas la cápsula, la fascia, la musculatura y la piel. ¿Vale? Aquí tenemos otro caso con esa cresta tibial, con esa tróclea femoral, ¿vale? Que hemos profundizado en forma de V, ¿vale? Y como veis, un cierre metódico, ¿vale? Súper, pues eso, repetitivo y metódico. Aquí tenemos otra tróclea femoral, donde hemos quitado lo que yo digo siempre, el pedazo de sandía, ¿vale? Luego le hacemos la preparación de la tuberosidad tibial y algo que para mí está demostrado que es muy importante es
no romper la tuberosidad tibial por completo, sino dejar la parte más distal o el periósteo o la parte de la cortical última intacta para que ayude a hacer fuerza hacia abajo. Si no, en este caso, por ejemplo, un perro grande se le añadirá obligatoriamente una banda de tensión y posteriormente pues cerramos por capas, ¿vale? Aquí tenemos la última radiografía que os comentaba, ¿vale? En el cual pues tenemos una banda de tensión con 3 agujas y aquí pues una comparativa de un vídeo preoperatorio en el que pues simplemente flexionando vemos cómo las fuerzas tiran la rótula hacia afuera, ¿vale? Sin realizar ningún tipo de varovalgo ni de rotación, ¿vale? ¿Veis ahí? Solo haciendo flexión, extensión. Y sin embargo, solo haciendo toda la parte biomecánica y poniéndola una agujita hipodérmica rosa, ya vemos que no se luxa la rótula, por mucho que juguemos con la extremidad, con todos los ángulos, todas las rotaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las claves del éxito? En general es prestar especial atención en alinear el eje, ¿vale? Eso es fundamental. Podemos hacer lo que sea, que si no está bien alineado no va a ir bien. Liberar las tensiones de los tejidos blandos, hacer la trocoplastia individualizada, no hay 2 pacientes iguales. Reajustar de nuevo los tejidos blandos, a veces pues si se luxaba hacia medial, liberamos medial y ajustamos y traccionamos un poquito más de lateral. Y reposo y vendaje, pues el vendaje yo lo suelo dejar en torno a 2 semanas, 3 semanas, una cosa así, y el reposo pues depende de la edad del paciente, pero suele estar las primeras 4 semanas fundamental y hasta 8 cuando es un cachorro, y las primeras 6 semanas fundamental y hasta 12 cuando es un adulto, ¿vale? Las complicaciones ya lo sabéis: la recidiva, la luxación lateral iatrogénica, el seroma, el edema, la infección, la ruptura de implantes. Ojo, porque las agujas se rompen bastante y sobre todo si no tenemos banda de tensión. Entonces, si tenéis dudas, poner la banda de tensión, que es protectora. Avulsión de la cresta tibial, esto casi siempre se debe a una mala colocación de la aguja. A ver si os puedo... vale, se debe a que las agujas están colocadas más abajo, ¿vale? Pues por debajo de la zona de inserción de la cresta tibial, ¿vale? Súper importante. Vale. Coger residual y cruzado. Vale, aquí es un poco lo que queríamos comentar, el cómputo general, ¿vale? De complicaciones. Y ya, pues para terminar la charla, deciros que, como hemos visto, cada paciente hay que evaluarlo individualmente. Aquí hemos visto principalmente 3 patologías, aunque también hemos visto luxaciones de cadera, pero un paciente puede tener más de una de estas patologías, entonces evalúa y toma decisiones individualmente. Conviértete en un maestro del examen ortopédico, para mí es fundamental y realmente se nota un gran cambio cuando la persona es hábil con el examen ortopédico. Y las decisiones son más importantes que los actos, ¿no? Siempre se le da mucha importancia que un cirujano pues opere bien, y realmente es importante, pero es mucho más importante tomar las decisiones correctas para que nuestros actos, lo que nosotros hagamos, sea lo correcto, porque podemos operar muy bien, que si nos equivocamos decidiendo sobre lo que hay que hacer o sobre lo mejor para cada paciente, el resultado final será malo, ¿vale? Entonces, esto es un poco todo lo que quería comentaros. Si tenéis cualquier duda o pregunta al respecto, lo podemos comentar ahora. Y si no, pues siempre pues, me tenéis a vuestra disposición. Os dejo aquí el Instagram mío profesional, donde pues me podéis escribir, podéis hacerme preguntas y demás, no tengo problema en contestar. Y si no, pues a través de Betilea seguro que me lo hacen llegar. Muy bien, pues muchas gracias, Gabri. Espero os haya resultado interesante. Y ahora, si te parece, hacemos un turno de preguntas. Si me dejáis solo 2 minutos de presentar Betilea para quien no nos conozca. Bueno, Betilea es un laboratorio que está centrado en la lealtad al veterinario, y esto
Nosotros lo entendemos en dos sentidos. Primero, en tener productos que presentan beneficios para vuestros pacientes y, por otro lado, en que protegemos al máximo el canal veterinario, es decir, nuestros productos se venden única y exclusivamente en clínicas veterinarias y en el canal online en vetilea.com, con lo cual no perdéis ni una unidad de venta de los tratamientos que recomendáis. Es decir, es un canal selectivo. Actualmente unas 3.000 clínicas en España trabajan con Betilea y nuestro portfolio va creciendo. Pues empezamos con 3 productos, ahora ya tenemos unas 21 referencias con el lanzamiento de 3 productos oftálmicos en el último mes. Y bueno, con un producto que como decía Gabri, es clave en el mantenimiento y en el tratamiento de patologías ortopédicas, como es el Resol Mega. Vale, así que nada más, muchas gracias y paso a leer preguntas, Gabri. Vale. Perfecto. Tenemos Cristina García Macho que pregunta si el examen ortopédico hay que realizarlo siempre bajo sedación. Hay que siempre realizar un examen ortopédico bajo sedación, sí, pero no significa que no significa que solo, o sea, que, a ver, ¿cómo lo explico? O sea, hay que hacer los dos, ¿vale? Hay que hacer el previo porque nos da una información y luego hay que hacer el de bajo sedación. Son complementarios, no excluyen uno del otro. Pero en España, en general, tenemos la manía de no hacer el examen bajo sedación. Y por eso me lo preguntan, porque sé que no se suele hacer. Y hay que hacerlo, es súper importante. A ver si tenemos más preguntas. Yo aprovechad que tenemos a Gabriel aquí con nosotros. Mira, otro tenemos. El veterinario es mi mascota. Si la rotura de cruzado es parcial, ¿qué notas en el cajón y en la compresión tibial? Bueno, es un poco, no es sencillo, ¿vale? Eso es empezar un poco por el challenge, ¿no? Por lo que no es fácil de ver. En general, cuando es total, se nota bastante sencillo, a no ser que el animal sea muy grande, muy musculoso, que aún así, aunque sea total, nos puede costar. Por eso hacer siempre bajo sedación. Si es parcial, se nota lo mismo, pero mucho menos, ¿vale? Más leve. Por eso yo siempre recomiendo hacer el cajón craneal con la rodilla en extensión total y en semiflexión, en torno a los 90 grados. A partir de ahí hay algunos parciales que prácticamente no tienen inestabilidad. Entonces, ¿qué vamos a notar en eso? Vamos a notar la rodilla hinchada, vamos a comparar tocando pues las dos rodillas, ¿vale? Vamos a compararlas y notaremos que la que cojea y la que está mal, la rodilla está más hinchada, la zona de lo que sería el ligamento rotuliano se notará menos, ¿vale? Y notaremos también en la parte interna de las rodillas un refuerzo medial, que es decir, vamos a notar todas las consecuencias secundarias, efusión, inflamación, pérdida de estructuras como es el patelar y el refuerzo medial. La inestabilidad depende, ¿vale? Depende del tipo de perro, de la fuerza y de lo fuerte que esté el perro, la musculatura que tenga, etcétera, etcétera. Pero aunque sea parcial, muchas veces también se ve, ¿eh? Seguimos con Elena Iglesias, que te da las gracias y te pregunta si es frecuente la rotura de menisco sin rotura de cruzado. No, es prácticamente imposible. No os diría que es imposible, pero en perros y gatos eso es una patología de humana. La ruptura de menisco sin cruzado en perros y gatos es súper infrecuente. Muy bien. Seguimos con Cristina García Macho, que comenta que tiene muchos perros con subluxación de rótula y le cuesta clasificarlos. En un 2 que no se recomienda cirugía, ¿qué tratamiento haces?
Vale, bueno, lo de que en un 2 no se recomienda cirugía no es del todo real. Os explico un poco, ¿vale? Lo que sería es, nosotros tenemos 4 grados, tenemos 1 y 2 y 3 y 4, ¿vale? El 1 es el que casi nunca se recomienda cirugía. Y digo casi nunca porque hay grados 1 muy sintomáticos, es decir, grados 1 que en la rótula siempre está dentro y de forma muy violenta se lucha y el animal lo pasa muy mal. Si eso pasa muy frecuentemente, aunque sea un grado 1, se puede recomendar cirugía. En general, el grado 1 y el 2 lo que determinan es que la rótula está mucho más tiempo dentro que fuera y que se luxa muy poco frecuentemente. Y lo que determina si es quirúrgico o no es la sintomatología clínica. Entonces, los 1 y 2 tendemos a no operarlo, pero si son muy sintomáticos sí que se operan y si son más o menos sintomáticos, pero hay una cierta tendencia hacia el empeoramiento, también se operan. Y el 3 y el 4 es todo lo contrario. Son aquellos pacientes que la rótula pasa más tiempo fuera que dentro y o sea, pasa más tiempo fuera que dentro y son muy sintomáticos, dan muchos problemas todos los días, ¿vale? Entonces, como veis, tenemos grados físicos dependiendo de lo que esté dentro o fuera la rótula y luego una caracterización clínica de la cantidad de problemas que tiene el paciente sobre ese problema. Y es el conjunto lo que nos determinará si se opera o no se opera. No sé si hay alguna pregunta más. Vale, José Luis Sánchez, ¿cuál es tu opinión sobre los tratamientos conservadores en casos de rotura de ligamento parcial y o total en perros de hasta peso limitado? Y si en estos casos los grados de artrosis a posteriori será similar con o sin cirugía. Vale, el ligamento cruzado en el perro es quirúrgico, o sea, no hay más. ¿Por qué? Pues porque en el humano sabemos que el ligamento cruzado tiene una cierta vascularización y pues como nosotros tenemos nuestra biomecánica diferente, porque nuestro plató tibial es plano y nuestro fémur apoya sobre una superficie plana. Al apoyar sobre una superficie plana, el vector de fuerzas es vertical hacia el suelo. ¿Vale? Entonces, el ligamento cruzado en humano está muchas veces o la mayor parte del tiempo en reposo. Por lo tanto, si no corres, no haces ejercicio, no haces desastres, ese ligamento está en reposo y puede cicatrizar, porque además tiene vascularización. En perros y gatos, como ellos tienen el plato tibial inclinado, si nosotros tenemos un plato tibial así y apoyamos, la fuerza no va a ser hacia abajo, siempre el vector va a ser hacia adelante. Y además apoyamos hacia abajo, pero la tibia tiende a hacer así, ¿no? Tiende a hacer esto. Entonces, esto hace que el ligamento cruzado esté siempre en constante tensión. Eso, a su vez, evita que ese ligamento pueda cicatrizar, porque siempre está en constante tensión. Además, no está bien vascularizado, por lo que no cicatriza. Entonces, se sabe que más de la mitad de ligamentos cruzados parciales que no se operan, en los próximos 6 meses se convierten en ligamentos cruzados totales. Por lo tanto, yo siempre que diagnostico un ligamento cruzado, sea parcial o total, mi recomendación es cirugía. ¿Por qué? Pues porque la otra parte de la pregunta, si lo opero cuanto antes, la progresión de la artrosis la voy a detener cuanto antes y por lo tanto el pronóstico del paciente va a ser mucho mejor. Entonces, las recomendaciones para parciales y totales, cirugía cuanto antes, porque la mayoría se van a romper muy pronto. Además, tenemos la probabilidad de que se rompa el contralateral. Por lo tanto, si se rompe el contralateral, entonces tendremos las 2 rodillas afectadas por no haber operado el primero. Entonces, bueno, en general, quirúrgico siempre. Vale. No sé cómo vas de tiempo, Gabriel. Tenemos una Sí, pregunta más. 5 minutillos más, sí, porque luego me tengo que ir, que tengo Vale, que coger un tren. vale. Y si la luxación de rótula no es candidata a cirugía, ¿qué se hace del tratamiento? Pregunta Sí, Cristina, relacionada a la pregunta claro, anterior de...
Sí, si no es candidata a cirugía, no hay tratamiento. Ahí lo que podríamos dar es, pues, yo, por ejemplo, pues en casos donde no opero y en los que opero también, pues se puede dar un condroprotector, un antiinflamatorio, pues, un Resolmegas, ahí se lo podríamos dar perfectamente. Le podríamos dar un antiinflamatorio a lo mejor de corto plazo, es decir, hay pacientes que lo que hacemos es que tenemos un momento puntual que la luxación de rótula ha dado un problema, ¿no? Pues le damos, por ejemplo, un antiinflamatorio, ¿vale? El que sea, tampoco quiero decir nombres, pero uno a lo mejor de corto plazo, porque ha sido algo puntual, y pues un condroprotector, un Resolmega, por ejemplo, ¿vale? Le damos los dos y a la semana, 10 días, revalúo. Si el perro está bien y realmente es un grado que no requiere tratamiento, sintomáticamente y clínicamente el paciente no está muy afectado, sino que ha sido algo puntual, no necesita más tratamiento. Si al mes vuelve con lo mismo, pues ojo, porque a lo mejor sí que requiere algo, porque está aumentando la frecuencia. Sería uno de esos pacientes que entran en el grupo que os decía, ¿no? Que tienen un grado que no es muy alto, pero la frecuencia va en aumento o la sintomatología es suficiente como para recomendar cirugía. Entonces, no os fijéis o no os quedéis con lo clásico de el grado 1 y 2 no se opera, el 3 y el 4 sí. Fijaros también con la tendencia y fijaros también con los signos clínicos, que es muy importante también. Perfecto, pues nada, si no hay más preguntas, nada, Gabriel, darte muchas gracias nuevamente. Gracias a Gracias a todos los todos. los que habéis estado esta tarde y nada, nos vemos, espero que pronto en próximas formaciones. Gracias, adiós. Muy bien, muchísimas gracias para lo que necesitéis. Gracias, Gracias. hasta luego, adiós.